El régimen dictatorial de María Machado, la que ha tenido secuestrada nuestra oposición por 26 años y que gracias a Dios ya está prácticamente derrocada, ya está extinta. Lo que le queda son unos grupos subversivos alterando el orden público desde la oposición y están tomando ahora acciones desde el exterior. Ha tratado de imponer una falsa creencia a nivel mundial y es que, que hay una política de Estado que ampara a carteles del narcotraffic como el que ellos impulsaron del cartel de los soles. Estos vendepatrias, palangristas, estas facciones neofaz y neonaz que siguen a la Machado, se molestan y nos atacan cuando nosotros decimos la verdad. Y es que, lamentablemente, no, nosotros, por ser opositores, no vamos a acompañar un discurso falso y totalmente degenerado como ese de que en Venezuela hay una política de Estado que favorece el narc, solamente para hacerle el juego a esa dictadura machadista que no ofrece nada al país y por todo lo contrario, le ha hecho mucho daño a Venezuela, ¿no? Esos grupos de terroristas y guerrillas que subyacen nos atacan diciéndonos que le lavamos la cara al régimen o que nos pagan para decir la verdad. Lo lamento. Podrán sufrir convulsiones, pero no nos vamos a prestar para ese juego, porque fundamentalmente quienes hemos salido perjudicados con todos esos falsos paradigmas, esos falsos positivos que ha creado el terrorismo machadista, como lo es el Tren de Aragua, el Cartel de los Soles y otros cuentos más, hemos sido los propios venezolanos. Principalmente los venezolanos que están en el exterior, pero no dejamos de caer también en esta desgracia los venezolanos que estamos en Venezuela. Hemos sido sancionados, hemos sido bloqueados y cuando salimos al exterior somos señalados gracias a ese discurso que tienen 26 años aplicándolo, tratando de lograr hacerse del poder y han ido de fracaso en fracaso y cada vez sus fracasos son más pronunciados y pretenden que nosotros sigamos apoyando esas salidas fracasadas. No lo vamos a hacer. Y por el contrario, voy a seguir llamando a la conciencia de los venezolanos opositores que siguen con dudas o que todavía no comprenden realmente lo que está sucediendo, para que entren en razón, para que vean la trazabilidad de la situación, que vean las pruebas que existen hoy en día, que hasta hace poco no las teníamos, donde se demuestra que ese grupo de fascistas neonaz, lo que han logrado es destruir a nuestro país, mientras ellos están vinculados a los peores grupos que muchas veces incluso señalaban al gobierno que eran ellos los que estaban con estos, y resulta que son ellos. Por ejemplo, la señora Machado tiene sus relaciones, sus vínculos con el NARC, que tiene el señor Uribe, el señor Duque y otros más en Colombia, tiene sus vínculos con la USAID, que está plenamente demostrado, o con grupos petroleros que buscan quitarnos nuestros recursos. No nos podemos prestar a esto. En el caso del tema del NARC, queda en evidencia suficientemente y con bastante trazabilidad que no existe un cartel de los soles. Pero vamos primero a hacer una evaluación importante e interesante, una pregunta que debería respondernos esa señora, la Machado y su grupo, los cuales hablan tanto del cartel de los soles. ¿A dónde llegan esos recursos en Estados Unidos? ¿Por qué en Estados Unidos no aparece detenido nadie cuando se supone, según los Estados Unidos y según la señora Machado, que el cartel de los soles trafica directamente a los Estados Unidos? Ah, ¿ustedes quieren ver por qué no? Miren este video. Que por cierto, no pueden decir que el periodista sea precisamente de izquierda o aliado del socialismo. Miren ustedes mismos. Y estoy aquí con ustedes porque acabo de hacer una entrevista muy interesante con Jesús Esquivel. Jesús Esquivel es un corresponsal de la revista Proceso en Washington y hace 10 años él tenía una teoría de que no solo habría carteles de las drogas en México, sino que para que hubiera carteles de las drogas en México tenía que haber carteles de las drogas en los Estados Unidos que se encargaran de comercializar toda la droga que pasaba del sur al norte. Y decían, no es posible que haya el Chapo Guzmán o el Mayo Zambada en México y de pronto que cruzan esos productos, esos narcóticos, ese fentanilo de México a los Estados Unidos y que aquí no pase absolutamente nada. Entonces, hace 10 años, hace una década, Jesús escribió un libro, se llamaba Los narcos gringos. Y entonces era una idea complicada, era una idea controversial, una idea compleja. Pero
Ahora Jesús acaba de escribir un nuevo libro y estaba conversando con él muy interesante que se llama Los carteles gringos. Y entonces la idea de que efectivamente en los Estados Unidos existen carteles de las drogas y la manera en cómo estos carteles de las drogas gringos, así les llaman, o estadounidenses, le pagan a los carteles de las drogas por todos los narcóticos que pasan del sur al norte. ¿Y cómo lo hacen? Con las remesas. En los Estados Unidos se puede enviar, me decía, dinero de los Estados Unidos a México y si no son más de $10,000, entonces no hay ningún tipo de investigación. Y entonces él me estaba explicando cómo los carteles de las drogas en los Estados Unidos envían su dinero a los carteles de las drogas mexicanos. De tal manera que efectivamente, de acuerdo con esta teoría que ha explorado Jesús durante muchísimo tiempo, hay carteles de las drogas en México y hay carteles de las drogas en los Estados Unidos. Bueno, se lo están escuchando ustedes mismos a Ramos. Pero aquí hay un punto interesante que quiero destacar porque se los he dicho muchísimas veces y es lo bajo que son las remesas en Venezuela. Venezuela apenas logró 3.500 millones de dólares provenientes de todos los países donde hay venezolanos, aunque las mejores remesas, y sin duda alguna, son las que vienen de Estados Unidos, pero no suman la mayor cantidad a nivel general. Pero lo cierto es en todo caso que nosotros quedamos fuera de este sistema porque aquí los venezolanos no mandan remesas. Y si tomas en consideración lo fuerte que son los controles en Estados Unidos y las limitaciones que tiene Venezuela con el SWIFT, ¿qué hacen entonces con el dinero producto del narcotráfico? ¿Lo vas a dejar en Estados Unidos? Lo dudo mucho. Se cae por su propio peso. Les he dicho muchísimas veces que el cartel de los soles no existe, que fue un nombre que se le dio en una oportunidad a unos casos que se manejaron en Venezuela en la Cuarta República durante la época de los gobiernos anteriores al de Hugo Chávez, cuando de manera individual, aislada, unos generales se vieron involucrados en temas de narcotráfico. Yo lo he dicho muchas veces, pero no se los voy a decir yo. Vamos a dejar que la hermosa Indira Urbaneja lo comente en un post que hizo recientemente. La primera vez que se habló del cartel de los soles en Venezuela, que era una figura que ya existía desde los años 89-90, pero la primera vez que se habla formalmente fue en 1993 por una investigación que se dio contra dos generales de la Guardia Nacional, el general Ramón Guillén Dávila y el general Orlando Hernández Villegas. Esa fue la primera vez que se habló de un cartel de los soles. Ahora vamos al punto. No existe el cártel de los soles. Lo que ha existido a lo largo de todo este tiempo, antes de Chávez, como ya se lo acabo de mostrar, desde los años 90, antes de que llegara el chavismo al poder, lo que ha existido aquí y en cualquier parte del planeta, algunos militares, porque eso no se puede negar ni se puede obviar, algunos militares a modus propio se han relacionado de alguna forma con el negocio del narcotráfico. Pero de allí a decir que existe un cártel, una estructura, un jefe, alguien que manda y que sea una política de Estado, hay un camino así de largo. Y lo vuelvo a comparar con el tema del Tren de Aragua. El Tren de Aragua existió en Venezuela, operó fuertemente en Venezuela y no quiere decir que algunos gérmenes de esos se fueron del país y se multiplicaron por allá afuera. Pero que el Tren de Aragua sea una estructura que obedece, que recibe lineamiento del gobierno venezolano, también el camino es así de largo. Ahí quedó suficientemente claro de algo que yo les he dicho muchas veces, además con pruebas suficientes de que no existe un cartel de los soles. No existe, voy a agregar algo adicional. Cuando tú entras en Google, no existe un solo expediente a nivel de tribunales que pruebe la existencia de un cartel de los soles. No hay un alijo de estupefacientes que haya llegado a otro país, que se haya iniciado la investigación, porque lo hayan atrapado y se haya iniciado la investigación y que aparezca el nombre del cartel de los soles. Aparece el cartel de Sinaloa, el cartel de Cali, muchos otros carteles, pero jamás el cartel de los soles. El cartel de los soles existe solamente en los medios palangristas de extrema derecha, más nada. Por otro lado, hay un elemento que es sumamente básico. Ustedes van a creer que un gobierno que tiene el país con las mayores reservas de petróleo del mundo,
las cuartas reservas de gas, que tienen importantes reservas de oro, de otras piedras preciosas, como también de tierras raras, va a traficar con drogas. Esa vaina es completamente absurdo, infantil y necio, cuando además, al hablar de los recursos energéticos de Venezuela, aunque los recursos que vienen del tráfico de estos tipos de productos estupefacientes son interesantes, son una miseria comparados con lo que estamos hablando de los recursos energéticos, como para además ensuciarse con esa vaina. Y en Venezuela capturaron otro albanés, pero como era en Venezuela, la prensa se burló. ¡Ja, ja! Lo capturaron con una pistola. ¿Y saben de dónde era la pistola? De Colombia. ¿Y saben a quién pertenecía? A un oficial de la Armada. ¿Y saben por qué el oficial de la Armada terminó vendiendo su pistola? Porque un capitán del ejército le dijo que podía vendérsela a alguien conocido. ¿Qué tenía que hacer el capitán del ejército con el capo albanés que estaba en la zona del Zulia, en Venezuela? Sectores de la política colombiana adoraron a Duque. ¿Por qué rompieron las relaciones diplomáticas y dejaron la frontera en manos de la mafia? Si ya la mafia en este momento no está controlada por el ELN guerrillero de antes, sino que está controlada por la mafia albanesa. Ahora bien, lo más interesante y lo más reciente de todo este tema es que después de tantas denuncias y trabajos realizados, principalmente por el Ministerio de Interior y Justicia y Paz, de acuerdo a las ruedas de prensa a las cuales he tenido la fortuna de asistir, y ver no solamente la rueda de prensa, sino los entretelones de estas ruedas de prensa donde se conversan con las autoridades y uno ve toda la realidad, incluso tras bastidores, es importantísimo observar que lo denunciado desde hace tanto tiempo por el gobierno venezolano comienza a ser ratificado por gobiernos de otros países. Recordemos algo que dice muchísimo el ministro de Interior y Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Cuando lo veamos en el New York Times, los vamos a comenzar a creer. Hay que recordar que cuando creíamos que la operación Gedeón era un pote de humo del gobierno, apareció el New York Times diciendo, aquí en Estados Unidos hay un mercenario, ex boina verde, preso por traficar armas a Venezuela que eran para esa operación Gedeón. Y en Colombia están detenidos varios militares venezolanos porque estaban entrenando a paramilitares para una acción contra el gobierno y contra el presidente de la República. Y los nombres que salen para el financiamiento de esa operación por parte de ese estadounidense es Juan Guaidó, Leopoldo López, Duque y Uribe. Por cierto, recordemos que el señor Uribe tiene un expediente abierto en la DEA que fue develado en el 2016 por haber recibido financiamiento del NARC para su campaña electoral. Ahora bien, el señor presidente de Colombia, el señor Petro, acaba de admitir que es cierto que en la región existe ahora un cartel de albaneses que son los que están dominando nuestra frontera colombo-venezolana y también el tráfico a través de Ecuador. Y que incluso estos individuos estarían en contacto con militares colombianos que incluso tienen armamentos de ellos. Así que frente a la trazabilidad de información que hay y lo que tenemos hasta los momentos, yo me voy a permitir sugerirles, queridos hermanos venezolanos, que aunque no seamos proclives a estar con el gobierno, hagamos un frente en común para defendernos de la manipulación que existe por parte de este grupo fascista que no es oposición, ellos no son oposición. Los opositores ahora somos otros, la gente consciente, la gente responsable, que entendiendo, como entendemos, que el señor Nicolás Maduro ganó las elecciones del 28 de julio, apoyamos al gobierno constitucionalmente establecido. Aunque no seamos chavistas, es el gobierno que está y es con el cual tenemos que vivir los próximos años, al menos hasta dentro de 2 años y medio, cuando se haga cuando haya la oportunidad para hacer un referéndum consultivo o revocatorio, mejor dicho, si fuese el caso. Pero por los momentos, el gobierno que está es el de Nicolás Maduro, no el del señor Edmundo González Urrutia, que no ganó elecciones, ni tampoco tiene las bolas, si las hubiera ganado, de defender su voto, ni la de la señora Machado, que tampoco tiene la posibilidad de participar dentro de un gobierno de Venezuela, porque ella ni siquiera ha sido candidata aquí, no goza tampoco de ningún apoyo internacional, y es una persona que además está demostrando que no está muy bien de la cabeza. Entonces, no permitamos
que un grupúsculo de vendedores de potes de humos que se mueven por las redes sociales sigan dañando la reputación de Venezuela, intentando que haya una movida que ellos todavía ni siquiera saben de dónde carajo la van a sacar para perturbar el desenvolvimiento de nuestro país solamente para ellos sentirse bien. Y por otro lado, si no logran su cometido de que alguien de afuera les ayude a tirar un golpe de Estado en Venezuela y pongan a la señora Machado al frente, algo que además no va a suceder, porque aunque hubiese la intervención de un país extranjero, ningún país va a poner una persona con los tornillos sueltos como María Machado al frente de un país con el poder que tiene Venezuela, energético, militar y operacional. Olvídense de esa vaina. Pero sobre todo, tenemos que estar claros que ese tipo de actuación también busca que ellos logren mantenerse durante unos años más sin trabajar. Ya ellos van más, ya en la ecuación a ellos les cambió. Ellos un año atrás eran 98% hacerse del poder, 2% sobrevivir. Hoy en día están al contrario, 98% sobrevivir, es decir, vivir de alguien que le siga pagando plata sin trabajar, y un 2% ver si alguna situación que se presente los hacen llegar al poder. Esa gente hay que aniquilarla, hay que sacarla, porque esa gente es la que no permite que Venezuela esté en mejor condición socioeconómica y que además se rearme una oposición decente, que no ande buscando salidas por debajo, por caminos verdes, porque no logran la salida electoral. ¿Por qué? Porque los reales que tenían que utilizar para armar una estructura electoral, una estructura partidista, político-partidista, se la robaron. Si te gusta mi contenido, por favor, házmelo saber. Tus comentarios me permiten conocer otras opiniones y enriquecer mis próximos análisis. Y si este lo consideraste bueno para romper el cerco mediático, compártelo. ¡Epa mi llave! Te invito a que me sigas en esta cuenta nueva. Así podrás continuar escuchando mis análisis, en caso de que me saboteen esta por la cual me has seguido hasta ahora.